llama, después que Dios trata con uno, porque Dios no lo va a hacer todo. Amén. Dios, si un cristiano espera a que Dios lo haga todo, en el sentido de que me arregle, me cambie, me llene, me capacite, estamos equivocados. Lo único que Jesús hace todo en la vida del ser humano es lavar todos nuestros pecados. Aleluya. Ahí sí. Él lo hace todo. Amén. Amén. Si no me crees, vamos a la palabra y lo estudiamos, lo leemos. Pero la única cosa que Jesús hace por completo es lavar todos nuestros pecados. El alma y el corazón son nuevos. Nacimos en el Señor por espíritu y por agua. Pero ahora el Señor espera algo de nosotros. Y este próximo estudio va a tratar con algo, un tema que todo cristiano necesita saber y necesita manejar. El dominio propio. Vamos a Proverbios, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25. Gloria a Jesús. 25, versículo 28. Quizás usted creyó que yo iba a usar el otro. Sí. Pero la Biblia habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo del dominio propio. No es algo que aparece así de sorpresa en el Nuevo. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Proverbios 25, 28. ¿Lo tiene? Alabado Jesús. Dice la palabra del Señor, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Léalo usted un momento, léalo usted por su propia cuenta, léalo en altavoz si quiere. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo leemos? Amén. Sí, porque hay muchas veces los proverbios a veces los leemos o a veces ni los tocamos y predicamos del resto de la Biblia. Pero hay ciertos libros que a veces ni los tocamos para usar, para predicar o dar estudio o leer o meditar. Pero dice que toda la palabra es buena. Toda la palabra es buena para enseñanza, para exhortar, para instruir, para corregir toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún los capítulos que uno considera más aburridos y más monótonos, tienen algo que enseñarnos a nosotros. Alabado Jesús. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como nosotros sabemos, hermano, y si no lo sabe, pues lo va a aprender. La defensa de una ciudad en el Antiguo Testamento no era un asunto que se podía tomar ligeramente, sino que era una cuestión de vida o muerte. Típicamente una ciudad estaba rodeada de un muro. Y cantamos el corito, dice, como cayeron los muros. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en los muros de Jericó? ¿Y por qué cantamos como cayeron los muros de Jericó? ¿Por qué hacemos énfasis en esos muros? ¿Qué tenían esos muros en particular? ¿Se acuerda usted? ¿Qué? Amplios. Era una ciudad, exactamente, una ciudad muy fortificada. No tenía un muro, tenía dos. Tenía uno externo y después tenía uno interior. Y esos muros, la ciudad de Jericó nunca había sido conquistada. Desde que construyeron esos muros, esa ciudad gozaba de seguridad total y completa por los muros. Amén. Entonces, en Proverbios 25, 28,
como ciudad derribada y sin muros. Los muros de Jericó, o mejor dicho, los muros de estas ciudades, muchas veces tenían de 7 hasta 7 metros de ancho y 10 metros de altura. Eran gigantescos. En la base del muro, pues no solamente estaba el muro, estaba también la base, se colocaban varios artículos, piedras, se colocaba también, se hacía una zanja, una fosa, se llenaba de agua para que el ejército invasor no pudiera cruzar fácilmente hasta llegar a la ciudad o al muro. Amén. ¿Estamos? Ok, qué bueno. Entonces, las ciudades también, esos muros tenían 2 o 3 entradas, no tenían muchas entradas. ¿Por qué? Porque así ellos obligaban a todas las personas que entraran por la misma puerta. Tenían control de quién entraba o quién no entraba. ¿Por qué, hermano? El propósito de estas defensas en estas ciudades, para evitar que el ejército que estaba atacando entrara en la ciudad y arrasara con todo lo que se encontrara en el camino. Una vez tomada la ciudad, sus edificios eran ¿qué? Destruidos. Sus habitantes prisioneros o matados. Y sus pertenencias pasaban a ser parte del botín de guerra del ejército conquistador. Porque en los muros no solamente estaban los muros, perdón, en la ciudad no solamente estaba el muro, encima de esos muros había el ejército. Estaba el ejército de la ciudad peleando contra el ejército invasor. Amén. Para detener ese ejército enemigo en conquistar esa ciudad. Ahora Proverbios. El Señor a través de la mano del proverbista, y muchos de los proverbios se acreditan a Salomón. Él escribe como ciudad derribada, no construida, derribada. Y ¿verdad que es feo una ciudad derribada? ¿Qué es lo único que hay? Escombros, ¿verdad? Ruina, sin muros, no tenía protección, no tenía nada. Todo el mundo podía entrar y todo el mundo podía salir. Se hacía lo que querían en esa ciudad. Tal persona es muy vulnerable y se autodestruye. Y lo estamos tomando en un sentido espiritual. Porque el dominio propio, cada creyente tiene que desarrollar su dominio propio. No espere, no ore, no le pida al Señor, desarrollalo. Eso es como igual decir, Señor, dame fe. El Señor ya te dio la fe. Ya nos dio la fe. Ahora el Señor pide, ejercítala. Para que vean los milagros y el poder de Dios manifestado en tu vida. Aleluya. Si los 12 discípulos tenían fe y mira cómo eran mientras Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, ¿cuánto más la iglesia de Cristo hoy en día podrá hacer milagros y maravillas? Pero es una idea errónea que muchos cristianos tenemos de decir, Señor, dame fe o aumenta mi fe. El Señor nunca dijo el que tuviera mucha fe iba a hacer muchos milagros, ¿verdad? No. ¿Qué dijo? El que tuviera fe. ¿Cuántos han visto un grano de mostaza? El que tuviera fe como un grano de mostaza. La cantidad de fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué podía hacer? Mover montañas. ¿Cuántos se atreven a mover montañas? Aleluya. Pero hay que hacerlo con fe. Y a veces, mire, el asunto es que muchas veces, y lo mismo pasa con el dominio propio, nos ponemos a pensar y a analizarlo. Bueno, ¿qué tal si oro y nada pasa? ¿Qué tal si me llaman y nada sucede? ¿Verdad que nos ponemos a pensar eso? Y eso destruye la fe.
Porque cuando Pedro, tenemos en la Biblia el ejemplo de Pedro, cuando Pedro, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le dijo? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Él no lo pensó. Él no se puso a analizarlo. Él no se puso a mirar las olas, la tormenta, el mar, la profundidad del mar. Él no pensó nada. Él solamente cuando el Señor le dio la orden, ve. Él saltó. Eso es fe. ¿Ve que no hace falta mucha? Eso es fe. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Y nosotros, hermanos, mire, vamos ahí a Proverbios 22 momentito. Porque la persona que es como una ciudad derrumbada y sin muro, sin protección, sin seguridad, es vulnerable y se destruye a sí misma. ¿Te has visto una persona destruyéndose a sí misma? Es triste, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Olvídese de lo secular. Hablando espiritualmente. Qué feo es ver a un cristiano, a un miembro de la iglesia, a un hijo de Dios, destruyéndose a sí mismo por falta de dominio propio. Proverbios 22, el versículo 24 y 25. ¿Quién lo lee? ¿Malubén lo tiene ahí? Un hombre que no sabe, se sabe controlar, es presa fácil cuando es atacado por sus deseos e impulsos. Los impulsos fuera de control son una debilidad, no una fuerza. Hay personas que creen que los impulsos a lo loco es una fortaleza, es algo lindo. No, la Biblia dice todo lo contrario. Es una debilidad y te van a destruir. Alabado Jesús. Por eso tenemos que no solamente desarrollarlo, sino también mantenerlo. Mantener el dominio propio. Desarrollarlo. El Señor espera de la iglesia, de su iglesia, que tenga dominio propio. No solamente estamos hablando de pastores, ni de predicadores, ni evangelistas, ni maestros, ni líderes. Estamos hablando de todo cristiano. Todo creyente necesita tener dominio propio. Y en este estudio vamos a ver qué es, cómo lo conseguimos, cómo lo ejercemos, qué tenemos que hacer para que usarlo, para que se fortalezca, para que crezca y que el Señor nos manda en su palabra, a través de la palabra. Por eso hay cristianos hoy en día que usted ve que no puedo, no tiene dominio propio. Le falta ejercitar el dominio propio. Un cristiano que dice no puedo es porque no tiene dominio propio. No lo tiene. Y o mejor dicho, no lo ejercita. Está muy débil. Está como ciudad sin muro. Amén. Amén, amén. Por eso, cuando usted ve, y mire, ¿verdad que uno sabe cómo uno está espiritualmente? Nadie tiene que sacar una bolita de cristal. Ni llamar a un profeta para que venga a profetizarme cómo yo estoy. Yo sé cómo yo estoy espiritualmente. A mí nadie me lo tiene que decir, yo lo sé. Cada uno aquí sabemos cómo estamos y sabemos si estamos donde el Señor nos quiere o no. Aunque no diga amén, usted sabe que es verdad. Aleluya. No necesita que venga un predicador de Dios y le predique y le diga, mira, porque uno sabe dónde uno está y en qué nivel está. Lo sabe muy bien. Aleluya. El problema es que no queremos creerlo. Eso se lo contaron. Eso lo leyó acá, lo leyó Yana. Sí, se lo contó, es verdad. El Espíritu Santo se lo contó. El Señor Jesús se lo contó. Aleluya.
Y cuando uno va a la palabra y empieza a predicar la palabra, uno dice, oye, está hablando de mi vida, está hablando de mí, está hablando de lo que hice, está hablando de lo que necesito, está hablando de... Bueno, gloria a Dios. Porque eso es lo que necesitamos, hermano, de darnos, rendirnos en las manos del Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en los estatutos de Dios. Mire lo que dice, vamos 3 citas, rapidito. Salmo 71, el versículo 3. Vamos, Salmo 71, el versículo 3. Y después, ¿quién tiene 71.3? Mamá Patricia, ¿lo tiene? Léalo fuerte. Amén. ¿Lo escucharon todos? Yo no lo escuché. Yo no la escuché, como que estoy medio sordo de este oído, no sé. Dice, amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Ha hecho eso? ¿Hacemos eso? Mire cómo dice ahí. Sé para mí una roca de refugio. Pero ahí no termina. Ahí no se detiene. Continúa diciendo, a donde recurra yo. ¿Qué continuamente, hermana? ¿Qué continuamente? Todo el tiempo. 1, y 2, y 3, y 5, y 10. Estoy bien, estoy mal, estoy en salud, estoy enfermo, no tengo hambre, no tengo hambre. Continuamente. A donde yo, eso es dominio propio. Fíjate que nadie, no está diciendo donde me lleven, donde me empujen, donde me amenacen, me arrastren. No dice donde yo vaya. ¿Por qué yo, donde yo vaya? Porque yo quiero ir. ¿Por qué quiero ir? Porque tengo dominio propio. Aleluya. Mire, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Óyame, Dios ha hablado y cuando Dios habla, todo lo demás tiembla. El universo se estremece, el infierno tiembla y la tierra, óigame, igual. Tú has dado palabra, promesa. Por eso el diablo tentó a Jesús. Mira, tírate, escrito está, sus ángeles mandará para que tus pies no toquen piedra. Jesús no negó la escritura. Jesús no dijo, no, así no dice la Biblia. Además, así dice la Biblia. Pero Jesús le dijo, espérate. Las intenciones con lo que tú le estás diciendo es pecado. Porque a tu Dios no tentarás. Pero sí Dios ha dado orden para la protección nuestra. ¿Cuántos han visto, hermano, aquí, cuántos de nosotros hemos visto la mano protectora de Dios ahí? Que si no hubiera sido por la mano de Dios, tuviéramos 6 pies ahorita. Comido de gusano o polvo o ya solamente un cadáver esqueleto. Porque la muerte nos había llevado. Pero ¿qué pasó? Algo, no me explique cómo, no sé de dónde, pero algo pasó que no me hice daño. Alabado sea Dios. Porque Dios ha dado orden, hermano. Aleluya. ¿Cuál orden? Ese es mi pueblo amado y yo lo protejo. Aleluya. Pero hay que tener dominio propio. El versículo termina, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Ves? El Salmo 119, el versículo 35. Mana Emilia, ¿lo tiene? Salmo 119, el versículo 35. Qué lindo. Dominio propio. Guíame por la senda
que a mí me gusta. ¿No dice eso ahí? O por la que yo quiera. Tampoco. Por la que el mundo dice que debo andar. Por la que mi mente dice que debo andar. Tampoco. Por la que el corazón dice que debo andar. ¿Cómo dice ahí? Por la senda de qué. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios, hermano Abraham? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Dónde están? La palabra de Dios. No hay que buscar un psicólogo, ni hay que ir allá, ni meterse a vaciar la mente. A ver, Señor, muéstrame tus mandamientos. A ver, Señor, aquí voy a estar para que me hable. No, ya Él nos habló. Ya Él nos habla cada día, cada momento que la leemos, cada momento que escuchamos su voz. Nos lleva a la palabra de Dios. Aleluya. El versículo 93 del mismo Salmo. Hermano Ricardo, ¿lo tiene? Léalo, por favor. Aleluya. Me ha vivificado. Por eso el anciano puede decir, joven soy. Yo soy el único anciano. Qué bueno. Privilegiado soy entonces. Pero como dice, nunca jamás me olvidaré. Ese es dominio propio. Esa es decisión nuestra. Porque de lo que nos, óigame, ¿cuántas veces nos olvidamos de lo que no debemos? ¿Verdad, padres, madres? Cuando uno viene y regaña, oye, ¿por qué no hiciste él? Se me olvidó. ¿Verdad? Esas tres palabras, se me olvidó, las tenemos hasta acá. ¿Verdad, padres? Que si tuviéramos 5 centavos por cada vez que nuestros hijos nos han dicho eso, fuéramos multimillonarios. Y si tiene más hijos, entonces hay 3, 4, 5 hijos, más todavía. ¡Ja! Aleluya. ¿Y cuántas veces venimos delante de Dios y Dios se para en su trono? ¿Hiciste lo que te mandé? Se me olvidó. Alabada. Mire, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. El pago del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero hay que ejercitar el dominio propio. Porque dice ahí, nunca jamás me olvidaré. Quiere decir que yo escogí el no olvidarme de ellos. Amén. Gloria a Jesús. Está bueno, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros escogemos de olvidarnos de algo que Dios nos ha pedido? El último estudio que damos, Dios llama, Dios sigue llamando. Hablamos cómo, dónde, cuándo, por qué Dios llama, a quienes Dios llama. Y qué hacer cuando Dios llama para mantener ese llamado vivo, vigente, presente en nuestras vidas. Para que Dios no nos pase por alto y agarre a otro y lo ponga en lugar nuestro. Aleluya. Pero, ¿cuántos están haciendo exactamente eso? Es triste, ¿verdad? Por el dominio propio. Nadie hace algo que no quiere hacer. Todo lo que hacemos porque queremos hacerlo. Hemos decidido hacerlo. Y mire, se nos dan buen consejo por la palabra, el mensaje, el estudio. Dios nos habla, nos amonestan, sueños, visión. Y hacemos lo que queremos. Alabado Jesús. El dominio propio es algo que cada cristiano tiene que ejercer para el bien o para el mal. Después no podemos estar, Señor, bendíceme. Señor, mira, súpleme. Señor, ayúdame. Tú escogiste por esa senda.
Pues camina por ahí. Por ahí no fue donde yo te dije, pero tú con tu dominio propio. Porque ¿sabes por qué tenemos dominio propio? ¿Sabes por qué Dios puso en nosotros dominio propio? Por la razón más obvia. ¿Quién cree? ¿Qué usted cree? ¿Cómo fuéramos nosotros si no tuviéramos dominio propio? Un robot. ¿Verdad que aquí nadie es robot? Que si yo digo usted levante la mano y usted no quiere levantarla, no la levanta. No, si quiere levantarla, la levanta, pero si no quiere levantarla, no la levanta. ¿Verdad? Amén. El dominio propio. Cuando decimos, hermano, a su nombre, gloria, usted puede decir, tiene dominio propio para decir gloria o no decir nada. Si no tuviéramos dominio propio, fuéramos un robot. Y el botón que Dios apretara, eso es lo que hacíamos. Pero como que eso es aburrido, ¿verdad? Digo aburrido, porque imagínense toda una raza humana robot. Pero ¿qué hizo Dios? En su infinita sabiduría, yo te doy, no libertinaje, no confundamos una cosa con la otra, no es libertinaje. Dios nos dio dominio propio. Alabado Jesús. En las Escrituras, en Proverbios 25, 28, donde leímos, la palabra hebrea que se usa ahí en ese versículo es matzar, que significa control. Por dominio propio es control. Donde dice en el Proverbios 25, 28, al final del versículo, que dice no tiene rienda. La palabra matzar significa control y es la que se usa ahí donde dice rienda. En otras versiones antiguas dice el versículo es el hombre cuyo espíritu no tiene control. Amén. Gloria a Jesús. En el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, ese define el término dominio propio como sigue. Capacidad. ¿Ve que es una capacidad? Que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. El dominio propio se contrastaba con la conducta destructora y desordenada. Cuando una persona es un desordenado, se dice que no tiene dominio propio, porque es un desordenado. Y se anda destruyendo todo lo que toca y a donde quiera que va. Por eso el cristiano, donde quiera que va, tiene que dejar una buena marca. Y no que digan, ay, qué bueno que se va. Ese de cristiano no tiene un pelo. Pero al contrario, que digan, wow, ese se va, pero qué buena marca, qué buen testimonio dejó en este lugar. Por el dominio propio. ¿Usted conoce al pastor José Muñoz? Y él ha viajado, bueno, todavía sigue viajando. Ese hombre no cesa de viajar, ahorita está en Europa, en la convención allá en Europa. En una ocasión, cuando comenzamos a evangelizar África, antes de que se abriera allí la obra en África, el pastor Muñoz junto con otros pastores iban allá a evangelizar y en una ocasión él fue solo. Y estaba en el hotel y allí, como es hermano, allí usted conoce, o conocemos mejor dicho, por la radio, televisión, documentarios, etcétera, el estado social y económico de ese país. Y cuando llega un extranjero, todo el mundo sabe que llegó un extranjero. Todo el mundo se da cuenta. El pastor Muñoz iba a los cultos, predicaba, sanaba, ministraba,
Y después comieron y les regresaban a su hotel, su cuarto de hotel. En una noche estaba en el cuarto orando. Y óigame, el enemigo sabe que es un fresco, un atrevido. Y el enemigo vino ahí a hacerle la guerra. Y él resistió, luchó, batalló en el nombre de Jesús, obtuvo la victoria. Siguió orando, terminó de orar y de momento tocan a la puerta. Y él creyó que era uno de los pastores locales. Y cuando abre la puerta, era una mujer de la noche. ¿Sabe a qué tipo de mujer me refiero? Y le preguntó con una sonrisita de esa de hija del diablo. Hasta perfume tenía. Se había echado. El proverbio lo dice. Que se pone miel en su lengua para aunque sus palabras sean dulces. Eso es viejo. Echarse perfume, eso es viejo. Eso está ahí. Eso tiene más de 4,000 años viejo. Y le pregunta, ¿están solos? Tú sabes cómo se ponen esas coquetas, ¿no? Bien. Y el pastor Muñoz cuando la vio entendió enseguidamente lo que era. Otro ataque. Le dijo, no, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, estoy yo, somos 4. Y le cerró la puerta. No le dijo hasta luego, buenas noches, lo siento, no te necesito. Le cerró la puerta. El dominio propio. ¿Sabe cuántos otros han caído en esa? Pastores que conozco y aunque no conozco han caído en esa. Porque llegó la Dalila y se le presentó al lado, le empezó a mover el cuerpo y a mostrarle lo que había. Y como no había dominio propio, porque a esa persona no se le puede decir, no se le puede andar con amabilidad. Mira que no, en el nombre de Jesús fuera. Antes de que yo diga otra cosa mala o haga algo incorrecto, fuera. Dominio propio. Imagínense si el pastor Muñoz hubiera cedido a esa tentación, hoy no estuviera donde está. Y no se crea, al pastor Muñoz no le va a pasar eso. Es hombre igual que nosotros. Es un ser humano igual que nosotros. ¿Sabe por qué no le pasa? Porque tiene dominio propio. Porque tampoco hay que estar, ay Señor, ayúdame a pasar de esta tentación. Señor, no, tiene dominio propio, úsalo. Alabado Jesús. Vamos a varias citas de nuevo. Hay preguntas. Vamos a varias citas porque vamos a leer citas y a releerlas y a leerlas hasta que las entendamos. Romanos 13:13. Gloria a Jesús. Bueno, Abraham, usted tiene Romanos 13. ¿Tu Biblia tiene Romanos? Amén. 13:13. Sí, porque la Biblia a veces no tiene. Esas Biblias modernas están. Romanos 13:13. Hermano Carlos, ¿tú tienes Biblia? ¿Trajiste la Biblia? Qué bueno. Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 8. Estefanía, ¿trajiste Biblia? ¿En español? ¿En inglés? Ah, no, tiene que leer en español. Primera de Pedro 1:13. Romanos 13:13. Varón, dígalo, léalo. Amén. Wow, qué bueno que yo no hago esas cosas. Yo no ando en glotonería, ni borrachera, ni en lujuria, ni en lascivia, pero quizás andan en contiendas y envidia. Amén. Porque, ay, qué bueno que yo no soy un borracho como aquel, un glotón como aquel, o un, ¿qué más dice ahí? Lujuria como aquella. Pero óigame, la envidia te come por lento, sube por una pierna y baja por la otra. Porque no hay dominio propio.
Porque vemos como Dios usa a un hermano, una hermana, un joven, una joven, un niño, inclusive al pastor, al líder, al maestro, al hermano, a la hermana. Y nos da una envidia que nos ponemos rojos como el achote. Alabado sea Dios. Porque no hay dominio propio. Porque el dominio propio dice, no es, gloria a Dios, Señor, bendícelo, úsalo más. Aún mayor que a mí, no me importa. Esto no es competencia. Porque hay cristianos que creen que hay pastores. Yo conozco pastores, hermanos, que tienen, óigame, vasos tremendos en la iglesia y no los usan por celo y envidia. No, porque el Señor los usa en don, en sanidad, y a mí no, lo usa predicando así, y a mí no, muchacho. Yo no le hago propaganda, pero cuando a mí me hablan de eso así, pastor, mire, tengo este problema así, yo, el corazón se me estremece y que ore al Señor para que el Señor le indique, man, lo que tiene que hacer. Pero por dentro estoy que... ¿Usted me entiende, verdad? Andemos como de día. Quiere decir que tenemos que tener un dominio en cómo andar. ¿Cómo es el que anda de día? Sobrio. ¿Qué más? Una persona que anda de día, ¿cómo anda? Sobriamente, dijo el hermano. ¿Qué más? No se anda escondiendo de nadie. ¿Qué más? Con cuidado. ¿Qué más? Con precaución. ¿Qué? Atentamente. No tropieza. Porque ve por dónde anda. La luz le alumbra. Dice, hey, ten cuidado que ahí hay mira, una trampa. Dice, ok, thank you very much. Y le da la vuelta. Entonces le prende a Satanás. Amén. Ahí lo dice Pablo, lo dice, andemos como de día. Porque de día se ve todo. De noche no se ve nada. Nosotros hay un refrán que dice, de noche todos los gatos son negros. ¿Por qué dice eso? Porque no se ve, no se distingue una cosa de la otra. Oh, pero de día sí. ¿Y cómo se distingue un cristiano, un verdadero cristiano de un falso? Una de las cosas es el dominio propio. Amén. ¿Somos amigos todavía? Mano Lubén, dígame. Dominio propio. David pecó con Betsabé por dominio propio o falta de dominio propio. Porque su lugar era la guerra. Estar con el ejército allá guerreando para que Dios le diera la batalla, pero él se quedó de vago acá atrás. Y se levantó a mediodía, y al levantarse a mediodía, ¿por qué él se levantó a mediodía? Dominio propio. El altar los domingos, dominio propio. Santo. Ay, ya me voy, no se preocupe, ya me voy. Antes de que me tiren piedra. Primera de Pedro, Primera de Tesalonicenses, 5, 6 al 8. Amén. ¿Ve? El que tiene dominio propio no anda en una conducta destructora y desordenada. Ahí leemos y en Romanos 13 vemos cómo andan los desordenados, los que no tienen dominio propio. Vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos. Mira, despierta, iglesia, Cristo viene pronto. Y hay cristianos que no han desarrollado el dominio propio porque todavía están pidiéndole, Señor, dámelo, Señor, dámelo, Señor, dámelo. Ya el Señor te lo dio hace rato. Desde que te creó, nueva criatura, te lo dio. Solamente tienes que usarlo. Pues los que duermen, de noche duermen. Ve que de noche, en la oscuridad, se hacen todas estas cosas. De noche pecan. Porque el que peca se esconde para que no lo vean. Pero mi Dios que está en los cielos, todo lo ve. Aleluya. Y Él sí tiene dominio propio. Aleluya. Y como Él todo lo ve, todo lo habla, todo lo dice al momento correcto y preciso. Después nos enojamos y ponemos cara y queremos arreglar. No, que mire, que tú sabes, déjeme explicarle. No, yo sé por dónde viene. Te falta dominio propio. Caso cerrado. Aleluya. Por eso usted ve cristianos que son salvos hoy. Óigame, y a mí están predicando y ustedes porque desarrollan el dominio propio. Mientras que otros están en la iglesia 50 años y todavía no han desarrollado el dominio propio. Siguen igual que el mismo día, que el primer día en que vinieron a Cristo. Igualito. Y después, ay, ¿y por qué a mí no me pone? Pero si tú andas desordenadamente, imagínense. Amén. Pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. ¿Ves? Habiéndonos vestido, no estamos desnudos con la coraza de la fe y del amor, la esperanza de salvación como yelmo. O sea que el que anda de día no anda desnudo ni anda locamente. Por eso usted ve cristianos que cuando hacen una locura, lo primero que la mente te dice es, huye, escóndete, corre. Y el que no tiene dominio propio, lo hace. Pero el que tiene dominio propio, se enfrenta, no, yo pequé. ¿Se acuerdan? No hace mucho hablábamos de eso. Hablábamos de pecar, que cuando pecamos y afectamos a muchos, afectamos a la iglesia. Por eso cuando nos paramos aquí y decimos, le pedí perdón al Señor, le pido perdón a la iglesia, estamos diciendo, hice mal y le fui causa de tropiezo a usted. Por eso estoy aquí al frente pidiéndole perdón a usted, porque lo hice tropezar. ¿Por qué? Porque me faltó dominio propio. Eso es lo que estamos haciendo. Son pocos los que lo hacen, pero sí hay unos que lo hacen. Gloria a Dios por eso. Cuando se para aquí y le pide perdón, quiero pedirle perdón a la iglesia, es por eso. ¿Sabe qué? Actué como un loco sin dominio propio y le di causa de tropezar. Y la Biblia dice, ¡ay de aquellos! ¡Ay de aquellos que hacen tropezar a mis pequeñitos! Mejor es que se amarren una cuerda, una piedra de molino al cuello y tírate al mar. A la profundidad del mar. Tírate allí para que nadie te encuentre jamás. Pero el que se enfrenta, yo pequé. Me atengo a las consecuencias. Aquí estoy. No voy a esconderme, no voy a huir, aquí estoy. Óigame, ese tiene dominio propio. Son pocos los que lo hacen. ¿Ves que no hay amenes? ¿Ves que no? Después queremos aquí a escondiditas, en la esquinita, nos metemos aquí en la esquinita y aquí estamos en la esquinita, Padre, perdóname, Señor, perdóname. Y Dios te dice, vete y pídele perdón al pueblo. Oh, qué duro es pararse aquí al frente y decir, hermano, Dios les bendiga. Y mirarles en los ojos. Y decirle, quiero pedirle perdón. Qué duro es, ¿verdad?
Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, que soy líder. Ay, que soy maestro. Ay, que soy músico. Ay, que soy pastor. Ay, que soy... ¿Qué? Que digan lo que quieran. Pero cuando uno hace eso, uno está demostrando dominio propio. Y no está dándole cabida al diablo. Al contrario, lo está sacando para afuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Qué lindo es cuando dentro del matrimonio se piden perdón. Eso no se ve hoy en día mucho. Aún en el mundo cristiano no se ve. Hay un tirijala y dame que te diré y dime que esto es mío, lo mío es tuyo, lo mío es mío y cuánta cosa. Óigame. Pero un sincero, mira, perdóname mi amor. Y no es de pasadita. Oh, sí, perdóname, dame a comer que tengo hambre. No, es pararse, platicar, mira, mi amor, ven acá, siéntate, perdóname. Te pido disculpas, mira, hice esto, dije esto, no te lo había dicho, I'm sorry. Yo te amo, vamos a cerrarle todas las puertas al enemigo y vamos a darle entrada al Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos una más todavía. Aleluya. Como iglesia de Dios tenemos que hacerlo. Debemos hacerlo. Aleluya. Nadie se puede obligar. Ven, pasa, pide perdón. Así no sirve. Y aunque pase y pida perdón, no lo va a hacer de buena gana. Y uno dice, eso no cuenta porque no lo quiso hacer obligado. Pero el dominio propio te ayuda, me ayuda a pasar de decir, ¿sabe qué? Perdónenme. Aleluya. Cuando yo he tratado de predicar un mensaje que a Dios no le agrada y que Dios no me ha dado, lo he tratado de predicar. Dije, traté porque Dios no me dejó predicarlo. Le tuve que pedir perdón, perdóneme, hermano. Ese no es el mensaje para usted esta noche. Discúlpeme. Yo creía que ese era el alimento que usted necesitaba esta noche y pequé. El mensaje que Dios quiere es este. Vamos a la palabra. Y dale por ahí. Y Dios se glorifica. No, nos pasa como al hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cuando se devolvió en sí. Volvió a su casa. ¿Y dónde fue? ¿A quién fue a buscar? Al padre. ¿Y qué hizo con el padre cuando llegó al padre? ¿Qué hizo? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Eh? El padre, ¿qué hizo el padre? Abrazó. Todavía el hijo no le había pedido perdón. Y ya el padre lo estaba abrazando. Pero ¿por qué el padre lo abrazó? ¿Pero por qué más? ¿Por qué? Dilo fuerte. No te escucha. Más fuerte. Ponte de pie y grítalo. Thank you. El padre no lo abrazó hasta que el hijo regresó. Pero hay cristianos que de lejos, aquí entonces, no, abrázame. Y ellos insisten allá. Bueno, Dios le dice, tú allá, yo aquí, vamos a ver quién gana. Así de fácil es. Primera de Pedro 1:13. ¿Quién tiene primera? Amén. Léalo, joven. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y eso es dominio propio. El esperar se necesita dominio propio. Pacientemente, mentira. Si no tienes dominio propio, no vas a esperar pacientemente. Lo puedes leer y recitar y decir, pero si no tienes dominio propio, no lo vas a esperar. Vas a salir a hacer lo que tú quieres.
Ser sobrio y esperar por completo en la gracia. Dominio propio. Porque el que nos bendice a nosotros no es el hombre, no es el concilio, no es el mundo. El que nos bendice a nosotros se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Pero hay que esperarlo. Y si yo veo que Dios bendice al hermano, y lo bendice, y lo bendice, y lo bendice. Oye, ¿y a mí qué? Espera. ¿Ah? ¿Cómo? Trabaja, ¿verdad? Para algunos. Para los que saben esperar, lo que no esperan no trabaja. Ay, Señor, ¿y a mí qué? Y el Señor guarda silencio. Y yo miro al hermano y se lo sigue bendiciendo y lo bendice. Señor, ¿y a mí qué? Y guarda silencio. Oye, qué duro es eso. Todos queremos oraciones contestadas instantáneas. Pone el dólar, sí, porque la ofrenda y eso es. Aprietas el botón, ¿qué bendición quieres? Y aprieta el botón, aquí es. Saluda la bendición, gracias Señor. Oh, hay que esperar. El pacientemente esperé a Jehová y él me oyó, y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener dominio propio. Amén. Porque hay mucha juventud hoy en día cayendo en error. Porque no saben esperar, no tienen dominio propio. Usted lo ve que dan el paso. Señor, dame, Señor, dime, Señor, muéstrame, Señor, guíame. Oh, yo, bueno. Espérate, el Señor está contestado. ¿Dónde está tu dominio propio? Amén, joven. No dice amén, ¿verdad? Porque la verdad no peca. En los adultos igual. Apocalipsis nos recuerda y nos dice bien claro en los mensajes de las 7 iglesias que esto es serio, esto es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Y el cristiano con dominio propio va a alcanzar mucho. 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 Pero el que no tenga dominio propio, lo único que va a alcanzar es que Dios diga, comienza de nuevo. Sorry, comienza de nuevo. Lo siento, comienza de nuevo. Pero el Señor, mira, comienza de nuevo. Pero ¿por qué? Te faltó dominio propio. El Pedrito era así. El apóstol Pedro era así, le faltaba dominio propio, era impulsivo, peleonero. Óigame, que eso era el boom, corre, hay que ver que no. Y eso lo tuvo que sanar de esa. Lo tuvo que sanar. Y él tuvo que ser sanado de esa. Porque el Pedro que murió después crucificado como su maestro con la cabeza para abajo, no era el mismo Pedro cuando Jesús lo llamó. Porque el Pedro que fue llamado por Jesús era un Pedro impulsivo de dame, y te contesto, te pregunto, contéstame, te pido, dame. O me vas a pagar las consecuencias. El Pedro que murió crucificado allá después era un Pedro que supo esperar. Y aprendió dominio propio. Y aprendió, óigame, por eso la epístola a Pedro es preciosa, hermano. Alabado sea el Señor. Porque lo que nos enseña ahí, una esperanza viva, un llamamiento a una vida santa, las enseñanzas que nos escribe en su epístola son de un hombre con dominio propio. Con esto termino esta noche. El dominio propio es igual que los dones, es igual que el llamado, es igual que tener el bautismo del Espíritu Santo. Eso no se puede anunciar ni se puede andar con trompeta. Lo tengo, tú lo tienes. Eso no es de que, yo tengo un dominio propio. Deja que Dios dé testimonio. Porque hay unos que no tienen y quieren aconsejar al otro que tenga. Ay, sí, porque si usted mira, no te preocupes, espera en Dios, pero si tú no esperas, ¿qué me está enseñando, diciendo a mí, aconsejando a mí que espere? ¿Qué es lo tuyo? Tú mismo no estás esperando y tú me estás aconsejando a mí que espere. Espera tú.
Sánate tú primero y después me sáname a mí. Oh, porque una persona con dominio propio, óigame, es digna de alabarse. Es digna de alabar. Y qué lindo es. Y como hay mucha gente que se dan ese título, oh, si yo tengo dominio, oh, si yo soy paciente, oh, sí. Pero cuando le conviene, cuando no le conviene son, óigame, más rápido y peor que Pedro. Por lo tanto, no, esto no es un asunto de que déjame demostrarte lo que tengo. No, esto es un asunto de dejar que Dios muestre lo que yo tengo. Alabado sea el Señor. Para que cuando Dios testifique de uno, verdaderamente hay que decir, verdaderamente hay una mujer, hay un hombre, hay un joven que tiene dominio propio. Digan lo que digan, pero si Dios testifica y da testimonio, aleluya. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto no es a lo loco. Esto no es a lo que yo quiera. No, no. Esto es con sabiduría, con guianza, con luz. Y esperar por completo. Óigame, esperar por completo. Wow. Eso no es esperar 5 minutos ni esperar un día. Eso es esperar toda la vida cristiana. Desde el momento que venimos a Cristo hasta el momento que partimos para su presencia. Esperar por completo. Si yo necesito un trabajo, espéreme. Amén. Confiadamente, pacientemente esperé. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y todos esos versículos, óigame, que son una belleza, una promesa para nuestra vida, de nada sirven si no tenemos dominio propio. Lo puedes recitar y lo puedes como si fuera un rosario. Hay cristianos que lo recitan como, óigame, mejor que un rosario. Ah, sí, pacientemente, pero comiendo Jehová te comiendo, confía en Jehová, para todo el falta el lugar, para todo el donde sale mis hojas del monte. Y Dios dice, palabrería vanas. Palabras vanas. Un fariseo orando. Y se acuerda cuando el fariseo oró, ¿verdad? Jesús dijo que ese, solamente él mismo, él solo se escuchó, pues nadie más lo escuchó. Nadie más lo escuchó. Porque no tenía dominio propio para orar. O sí, necesitamos dominio propio para orar, para cantar, para tocar, para predicar, para evangelizar, para todo lo que hacemos es para el Señor. Para venir al culto, para cantar, para palmear, para saludar, para convivir, necesitamos dominio propio. Amén. Dios le bendiga. A su nombre. Vamos a dejarlo ahí para continuar después. Alabado Jesús.